que llegar con algunos elementos trabajados, no solamente con derechos humanos, sino que con muchas capacitaciones que podemos hacer antes. Y el tercer punto es un tema de formación personal, ya que a nosotros nos interesa que sea escuela de trabajo voluntario, en el cual los individuos pueden transitar, en algún momento van a retirar y también van a retirar los trabajos. Sin embargo, igual es interesante que nosotros podamos irnos y ser profesionales de la vida con un concepto social distinto, con un concepto social en el cual nos humanice como profesionales de las ciencias sociales, de la salud y de cualquier otro ámbito que ustedes se desempeñen. Respecto a los derechos humanos, a grandes modos son entendidos por las Naciones Unidas como son derechos que tienen todas las personas, independiente de su condición, raza, etnia, sexo, edad, en el cual son un conjunto de derechos, en los cuales los derechos humanos son aquellos que apuntan a lo que es la dignidad humana, la protección física y un elemento relevante a lo que tiene que ver el ser humano en sí. No todos los derechos son derechos humanos, pero estos derechos son los que son más resguardados y también su vulneración afecta directamente a la persona misma o al colectivo. Brevemente, existen diferentes tipos de generación de derechos. Esto ha sido un camino bastante largo y progresivo. Inicia con la primera generación de derechos que apunta a lo que son los derechos fundamentales civiles y políticos que buscan proteger al individuo del exceso del Estado, en el cual se remarca el derecho a la reunión, a la expresión, a la libertad religiosa, al sufragio, y estos fueron expresados desde los derechos del hombre ciudadano en el siglo XIX y en el siglo XX por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En segunda generación podemos hablar de los derechos de igualdad y comenzaron a ser reconocidos después del periodo de guerra. Dentro de los derechos se asegura la condición de igualdad, la igualdad, la ciudadanía de igualdad, de condición y de trato, el derecho a ser empleado, los derechos a vivienda y salud, así como la seguridad social y las prestaciones por desempleo. Una tercera generación de derechos se vincula a lo que es la solidaridad, entre los cuales se pueden, más bien apuntan a lo que es más los colectivos mayores, y el cual uno de los más importantes o relevantes es el tema del derecho a vivir en un medio ambiente libre. Se habla también de una cuarta generación de derechos vinculados a lo que son la protección de la humanidad y la modificación genética, pero igual están en desarrollo teórico. Sobre las características de los derechos humanos en sí, estos se expresan generalmente en acuerdos internacionales. Un poquito en el tema legal, las características están al lado, pero dentro del mundo jurídico, esta es una pirámide, la pirámide de Kelsen, en la cual nos estructura la forma de cómo se agrupa la legislación dentro de Chile. Encabezado por la parte de arriba de la Constitución Política, en el cual es la norma macro más importante de la legislación chilena, y entre más abajo las normas tienen menos relevancia y entre más arriba obviamente más relevancia. Los tratados internacionales deberían estar entre lo que son la Constitución Política y la ley o actos con valor de ley. Igual obviamente siempre esto se discute, pero generalmente esta es la idea de que un tratado, una vez que se acuerda o es ratificado por Chile, tiene un valor relevante que supera el tema de la ley y debe ser respaldado por el Estado. Son las características. Hay que señalar que los derechos humanos tienen la actividad de ser universales y inalienables. Es decir, universales es la gran premisa que tienen los derechos humanos, es decir, que son para todos los individuos, independiente de su característica social, su sexo, su edad, su etnia. Y el concepto de que son inalienables es que esto no puede suprimirse, solamente se pueden restringir un poco en ciertos casos muy determinados en los cuales no se vulnere tanto lo que es la dignidad de las personas. También son interdependientes e indivisibles, en el cual los derechos humanos todos son relevantes y la vulneración de uno afecta directamente a la vulneración de otros. Y el tema de la igualdad y la no discriminación es un tema fundamental y transversal en el tema de los derechos humanos, en el cual se respeta a las personas y trata de mantener la mayor igualdad, porque bueno, en el fondo todos somos diferentes, pero la dignidad humana es un elemento eje en el cual se debe recordar el tema de los derechos humanos. Respecto a sí, los derechos humanos generan no solamente derechos, sino que también obligaciones. Las obligaciones son generalmente al Estado, el cual es el quien debe cumplir este resguardo de estos derechos y debe evitar que se vulneren estos derechos humanos. ¿Cuáles son los derechos humanos? Bueno, debo excusarme porque los derechos humanos en Chile igual son
bastante amplio, un tema bastante macro. Vamos a entregar material para que puedan buscarlo en el Comunitario del Sur, pero a grandes rasgos podemos señalar que los derechos son derecho al trabajo, derecho a la libertad sindical, derecho a la huelga, derecho a la seguridad social, familia, derecho a la salud y la educación, una serie de derechos distintos. Sin embargo, no todos estos derechos están consagrados en la legislación y obviamente no todos no se pueden hacer, se puede exigir los derechos, pero hasta cierto punto, porque las condiciones muchas veces no se pueden aplicar para que se puedan aplicar estos derechos en algunos países. Y bueno, el tema es que se puede lograr cumplir con algunos derechos, pero el tema de la calidad de la prestación de los servicios para estos derechos es otro tema que obviamente está a años luz de ser zanjado. Brevemente, dentro de estos derechos humanos obviamente son muy macros, son muy etéreos, pero hay elementos que son bastante concretos, como el tema de la pobreza y la segregación social. Son contextos que son multidisciplinarios en el cual muchos elementos sociales se vinculan para que las personas tengan vulneración de derechos, en el cual puedo hablar que estos contextos de la pobreza y la segregación social vulnera ampliamente lo que son los derechos humanos de los individuos. Sobre el tránsito histórico en Chile y el contexto de los derechos humanos, generalmente el tema de los derechos humanos se vincula harto a lo que son las vulneraciones amplias de derechos de la vida, de la dignidad, del derecho a vivir en un país o el tema de la libertad. Se vincula harto al tema de la guerra mundial, un proceso histórico en el cual se vieron grandes horrores y posterior a ello se buscaron resguardos para evitar que se volvieran a repetir. En América Latina, si bien no nos tocó el tema de la guerra, fuimos afectados por una serie de regímenes militares desde los años 30 hasta el año por lo menos 85-90, en el cual muchos regímenes militares se proliferaron por América Latina. Dentro de ello, obviamente, el régimen militar chileno, el régimen militar argentino fueron los que son los casos mucho más cercanos, en el cual se vulneró sistemáticamente muchos de los derechos, no tanto solamente a las personas que son como ciudadanos, sino que también se vulneraron a militares y transversalmente a todas las personas que estuvieron dentro de ese contexto. Así que tratemos de mirar los derechos humanos dentro de este contexto no como solamente las víctimas, como los comunistas o personas que fueron detenidas desaparecidas, sino que muchos contextos sociales que fueron vulnerados, no solamente los actores visibles, sino que muchas familias también tuvieron que vivir estos horrores. Por ejemplo, un derecho que se vulneró es el derecho a la justicia, con no saber dónde están los detenidos desaparecidos. Y, por ejemplo, en el caso de las mujeres, vemos una imagen de la agrupación de la Madre de Mayo, en el cual fueron mujeres que protestaron con alto valor por el tema de saber dónde estaba su hijo. Y de hecho, la presidenta de esta agrupación, hace un año atrás, encontró a su hijo. Después de 40 años de conocer su paradero, logró saber, bueno, a grandes rasgos este tema. Se asesinaron muchas personas argentinas y los hijos de ellos fueron regalados a familias pudientes. Entonces, muchas personas sintieron el desarraigo y la duda de dónde está su hijo. Entonces, vulneraron los derechos de los niños y de la familia, y hasta ahora todavía seguimos viendo las huellas de este proceso. Bueno, el tema en Chile se marcó harto el derecho humano por el tema de la dictadura, pero más adelante, en los años 90, se empezaron a dar otros contextos de derechos humanos en los cuales se fueron vulnerando dentro de la democracia. Uno de los puntos cruciales fue el tema del trato de la vulneración a niños, con muchos casos de pedofilia que se fueron dando en los 90, el trabajo infantil que lo vulneró, y también el tema de las condiciones de las personas en los recintos carcelarios. Sobre, lo que uno decía, el caso emblemático en democracia, han habido, como decía, casos de violencia física, pero también muchos casos posterior a la dictadura en democracia, en los cuales el trabajo infantil, la trata de blancas, las discriminaciones y personas marginadas se fueron dando. Sin embargo, Chile igual se puede decir que dentro del contexto internacional es una personalidad internacional que respeta hartos derechos humanos. Sin embargo, igual hay casos que son lamentables. Un ejemplo de ello claramente son los procesos posteriores de la dictadura, en el cual las personas que fueron actores de violencia hacia los derechos humanos
fueron enjuiciados. El caso más emblemático es el de Mago Contreras, que está condenado a 400 años de presidio. Tenemos 20 condenas consecutivas, pero obviamente muchos de esos actores que son responsables, actores civiles y no militares, están en la impunidad todavía. Y otro caso relevante, mucho más cercano a lo que son nuestra vida, es el caso de Colonia Dignidad, en el cual a través de un gueto súper cerrado de personas se vulneró secretamente lo que fue los derechos humanos de muchas personas. El caso de la jueza Tala, en el cual se vulneró su derecho a ser madre porque se le expulsó un poco por su condición de lesbiana. Y el caso más cercano, más reciente, es el caso de Norín Catrimán y otro versus Chile, en el cual Chile fue sentenciado fue acusado de que faltó al debido proceso, al prejuiciar y al vincular a las personas como terroristas, siendo que las pruebas que existían no fueron concretas para llegar a este proceso, por lo cual Chile fue condenado a lograr la reparación de las personas y obviamente enmendar el daño. Frente a lo que es la Vulneración de Derechos Humanos, una encuesta realizada en el año 2013 o 2014 por la Institución Nacional de Derechos Humanos señala que hay 5 temas que se ven acá, pero son 6 temas sensibles a la ciudadanía en los cuales cree la vulneración de derechos humanos, entre los cuales está educación, salud, vivienda, trabajo y cultura. Frente a la pregunta que si sienten las personas que estos derechos han sido vulnerados, el tema de la salud genera un amplio respaldo de decir que consideran que el tema de salud es un derecho humano que ha sido vulnerado profusamente dentro de este periodo de democracia, que se vincula mucho a lo que es el paradigma económico que nosotros tenemos, en el cual si se tiene más se puede obtener mejores servicios, y a la vez si se tiene menos se puede recurrir a menos servicios. Y frente a la protección de derechos, existe protección respecto a la salud también. Se considera que el 20% que considera que no hay una protección adecuada. En el trabajo el 16%, 18%. Un ítem que no sale acá es el tema de justicia, que también se considera que en muchos casos de corrupción y obviamente que son muy masivos, en los cuales las personas poderosas son bastante impunes, genera esta desconfianza, este miedo a que realmente los derechos no se puedan resguardar adecuadamente, siendo que eso debe ser el pilar fundamental para la protección de los individuos. Y respecto a las personas que se perciben como más vulneradas, las más mencionadas en esta encuesta fueron las personas indígenas, seguidos por los homosexuales y lesbianas, personas de bajos recursos, adultos mayores con discapacidad y personas con VIH-Sida. Sobre la accesibilidad de los derechos humanos en Chile, hay que señalar lamentablemente que no todos están resguardados en nuestras cartas, en la Carta Magna, de nuestra Constitución, o las normas o los acuerdos que han sido suscritos por Chile. Sin embargo, algunos de ellos sí están resguardados y pueden ser exigidos, no solamente por la vía legal, sino que muchas vías. Entre ellas están los mecanismos administrativos, los mecanismos legislativos, los mecanismos internacionales, es decir, presión a través de las instancias internacionales, tribunales internacionales que pueden ayudar a resguardar. También está el tema de la incidencia política. La incidencia política es un tema que es mucho más cercano para las personas que no están en el mundo del derecho. Es decir, presionar a lo que son las autoridades a través del lobby, a través de los medios de comunicación, para que estas personas, que son los legisladores y también nuestras autoridades, se sensibilicen frente al tema y que puedan generar cambios. Hay que recordar que en el fondo nosotros, en estricto rigor, en un sistema democrático, elegimos nuestras autoridades y deberían ser los representantes de nuestra idea. Por lo cual el tema de la incidencia política es un elemento importante que nosotros queremos decir a quién elegir y qué es lo que queremos que nos represente. Y también en la legislación para tener conciencia de la existencia de los derechos humanos. Quiero cerrar con esta frase que es de Martín de Molière, que se llama un poema alemán, que se llama "Y por mí vinieron y nadie dijo nada", que tiene que ver mucho con el tema de los derechos humanos y da pie a lo que voy a decir Byron respecto al tema de voluntariado de la ciudadanía. Primero vinieron a buscar a los comunistas y no dije nada, porque yo no era comunista. Luego vinieron por los judíos y no dije nada, porque yo no era judío. Luego vinieron por los sindicalistas y no dije nada, porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los católicos y no dije nada, porque yo era protestante. Luego vinieron por mí, pero para entonces ya no quedaba nadie que dijera nada. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es un poema que escribió una persona que fue un pastor
pastor alemán que fue afectado por el tema del nazismo en Alemania, el año de la guerra, y él generó esta poesía que tiene que ver, lo que tiene que decirnos para este contexto es que si en el fondo nosotros dejamos vulnerar los derechos humanos de las otras personas, en el fondo nos hacemos más débiles. Y en la fortaleza y en la vinculación y en el respeto por el otro también está el respeto hacia nosotros mismos. Así que tenemos que tener conciencia de que los derechos humanos de las otras personas también son los derechos humanos míos. En el fondo nosotros tenemos que protegernos entre todos y saber valorar a la persona humana, aunque sea que no nos afecte a nosotros, también nosotros tenemos que ver en ello. Y ser, como dijo Piñera, incluso, ser un tipo, ser un... No, ¿cómo dijo? No se me olvidó. Bueno, es que bueno, no, pero ser un actor pasivo en el tema también es un grado de responsabilidad. Así que eso. Chiquillos, lo dejo con Pai. Muchas gracias. Yo la verdad no traje una presentación, sino un papel elaborado con algunos apuntes. Pero primero que todo, un gusto ver a todos y cada uno de ustedes, pero en especial a quienes nos conocemos un par de años. Hace harto rato no los veía. Estoy en casa. Para mí eso es súper importante. Bueno, al chino se le ocurrió la brillante idea de que hablara de cuál tema, que es la orden de voluntariado como escuela, ciudadano y actor social, justicia social, equilibrio y asistencialismo. Respecto a eso, voy a leer algunas cosas que escribí y después voy a comentarlas. ¿Ya? El primero es la labor del voluntariado. Para mí la única expresión de la labor del voluntariado en específico es la solidaridad comunitaria, que es el ejercicio, para mí, esto es una definición mía, es el ejercicio en hechos concretos de la voluntad de los seres humanos por contribuir al desarrollo y felicidad de otros, de forma desinteresada y permanente. Para mí, la labor del voluntariado en términos súper prácticos es una condición de vida, es una condición que hay que estimular y que hay que generar a lo largo del tiempo. Un voluntariado aislado, una persona que fue voluntariado y sin acción, yo creo que finalmente pasó por el filtro de querer hacer y cambiar ciertas acciones y ciertas cosas concretas, y que específicamente fue a vivir una experiencia. Yo creo que la labor del voluntariado es una labor permanente, constante, de mucho ejercicio, de reflexión sobre todo, y también de discusión. El tema del voluntariado, por ejemplo, en términos de la solidaridad en general, está en algunos casos ampliamente cuestionado, en otros casos sindicado como opciones asistencialistas. Bueno, en el caso más cercano es el tema de la televisión. Yo hago la diferencia ahí. El show y el tema del 28 y 29 de noviembre, para mí en términos prácticos no existe, pero sí hay una cantidad de gente impresionante que se mueve día a día para colaborar, contribuir para esos 2 días sin duda, pero con un rol permanente de colaboración y de voluntariado para con los discapacitados, entendiendo específicamente lo que Francisco indicaba, que los discapacitados en nuestro país no podemos entenderlos como un problema en términos de un pobrecito, qué pena, sino como un derecho humano que es necesario propender a que se cumpla y que se resguarde, sobre todo en términos de integración. Es por eso que la labor del voluntariado es estrictamente necesaria en sociedades injustas y desiguales como la nuestra. La movilización de personas, de conciencia y de acciones, sean grandes, pequeñas, sean de persona a persona, de tú a tú, o grandes movimientos colectivos, lo único que puede propender es a movilizar conciencia y a construir ciudadanos
comprometidos con su comunidad, con su nación y Estado. Además, es por eso que el segundo punto para mí es súper importante también, porque el voluntariado como escuela, aunque el impulso solidario debiera venir incorporado en el chip de cada persona, según mi percepción, el modelo educativo chileno debiera propender no la competencia, sino al contrario, a formar personas con un alto compromiso social y solidaridad. Es por esto que es estrictamente necesario generar instancias de desarrollo de acciones de voluntariado, aunque no se conoce evidencia al respecto, científica o social, no me cabe la menor duda que las acciones de voluntariado de amplia gama, me refiero a amplia gama a cualquier tipo de acción permanente de voluntariado, puedan facilitar y gestar que jóvenes y personas en general desarrollen ese instinto natural por colaborar y hacerse cargo de problemas de orden social ajenos a su realidad inmediata. Lo pongo entre paréntesis en mi escrito y le pongo aparentemente. Y que también me tomo de lo que dice Francisco en la última frase, o en el último poema, que finalmente nosotros tenemos que entender que la acción de voluntariado no es por otros, desde un punto de vista aislado, sino que es por hacer por la sociedad, de la cual yo también soy parte. Por ende, hacer por otros no contribuye a una persona aislada en una situación o condición social específica, sino que el hacer desde el voluntariado es contribuir a mi propio desarrollo y a mi propio bienestar, porque contribuimos para la felicidad de otros, pero también para la noche. Es por eso que ahí me hago un recuerdo, por eso que para muchos los que hemos estado ligados, los príncipes dos, los que hemos estado ligados al tema del voluntariado por muchos años, hemos entendido que en la última parte, que finalmente la línea del asistencialismo es una cuestión súper compleja y a veces muy necesaria. Pero si el asistencialismo va de la mano, o sea, las acciones de voluntariado van aisladas, sin un carácter formativo que genere y siembre semillas en las personas de las cuales participan y renueva conciencia en las autoridades y con las personas que son parte de ciertos beneficios, acciones, herramientas que se les entregan a través de esto, no tiene sentido y efectivamente te vas a un activismo asistencialista. Pero es parte del último punto. Ciudadanos y actores sociales. Los ciudadanos son actores sociales que intervienen en el desarrollo tanto de la nación como de la república. Es súper elevado y su corresponsabilidad junto al Estado son diametralmente importantes. ¿Qué quiero decir con esto? Ser ciudadano no necesariamente tiene que ver con tener el derecho a sufragio o tener ciertos derechos sociales garantizados por la Constitución. Ser ciudadano también genera una corresponsabilidad respecto a la sociedad en la cual nos desenvolvemos y vivimos, comenzando desde la familia, desde el barrio, de la comunidad, de la escuela, de la universidad, de mi comuna, de mi región, de mi país. Es por eso que, y vuelvo atrás, que es por eso que las escuelas de voluntariado o organizaciones como Comunitarias del Sur, que permanentemente forman personas con acciones concretas y de forma, bueno, ya llevamos cuántos años en esto. Es por eso que esa visión es tremendamente importante desde la visión formativa. Y por eso las escuelas de voluntariado en acciones de voluntariado, permiten ciudadanos más responsables, permiten personas que son más comprometidas con el labor o con lo que han elegido en sus vidas. Ciudadanos que en algún momento van a tener que tomar decisiones, que van a pasar por voluntades y por otras cosas más, pero que desde el principio, de donde nosotros elegimos la trinchera de donde desarrollarnos laboral, espiritual o académicamente, podemos construir. Si vamos a ser buenos dentistas, lo vamos a hacer donde sea, pero con un contexto de humanidad. Si vamos a ser buenos ingenieros, vamos a hacer cosas que faciliten la vida de las personas. No necesariamente el incremento económico de una empresa, aunque eso es difícil. Pero también es importante darle una visión
vida. Por eso es importante y por eso es trascendente que el ciudadano y ese actor social que se convierte y ese compromiso social que puede tener una persona sea permanente en el tiempo. Y que finalmente lo que hemos retratado durante mucho tiempo es que lo que se espera de una escuela de voluntariado, de una organización de voluntariado, es que forme voluntarios para la vida, dispuestos y disponibles a dar un poco más de lo que cualquiera hoy día con una formación individualista, de mercado, de condiciones de competencia, puede hacer. La solidaridad no es un día. Ser solidario no es un constructo de acciones aisladas. Ser solidario y ser comprometido como un actor social y un ciudadano nos obliga necesariamente a tener una proyección de vida a propósito de situaciones que pueden darse en la vida diaria, en un terremoto, en la micro, en la calle. Ese concepto hay que mantenerlo ahí porque va tremendamente ligado con lo que Francisco dice respecto a los derechos humanos, que son inalienables y todo el concepto, pero que se retratan en que si tuviésemos personas más solidarias, con conceptos de la solidaridad entendida bajo su amplio aspecto, no tendríamos problemas de violaciones de derechos humanos en el mundo, o serían muy pocas, porque el concepto comunitario te hace sentirte parte de la otra persona, y eso es súper relevante para generar cambios de conciencia y cambios de sociedad. Yo sé que no todos somos monjes hindúes o monjes tibetanos, pero yo creo que hay que construir esos cambios a ciudades más felices, a sociedades más felices. Justicia social. Yo quería hacerle una pregunta, que es una pregunta súper obvia. ¿Alguien me puede decir de qué vino la vida? ¿Cuál creen ustedes que es el concepto de vida para ustedes? Yo le voy a dar una respuesta. ¿Alguien me puede decir? Hola, sí, mira. Siendo breve, ser feliz. Bueno, aquí venimos a la vida a ser felices. Eso es. O sea, según yo, esa es mi percepción, quizás otros vienen y compartimos coincidentemente. El objetivo de la vida es súper disociado, súper disímil, pero yo creo que el objetivo principal a la vida es Igual como estuve dentro de la palabra como que frases que me han marcado. No sé si alguna vez visto la película Into the Wild. Y compadre, una de las frases que dice que como la felicidad máxima para él, encontró que es cuando es compartida también. Igual se toma, o sea, como una continuación de la misma idea, pero va a lo mismo. Gracias. Sin duda, va dentro de lo que estamos diciendo, o sea, una solidaridad comunitaria, una visión de todo, no del individuo. Entender al individuo como ser aislado, como este ser que está hablando, no vale mucho la pena para una organización como esta. Es por esto que el voluntariado debe buscar formas ciudadanas para el futuro y para el presente inmediato. Que tengan la voluntad de cambiar situaciones, hechos evidentemente injustos, que afectan a las personas. Justicia social y equidad es lo que debe buscar el Estado, pero el Estado se construye por personas. Y estas, a la vez y a su vez, se construyen de percepciones, de emociones, de voluntades. Es ahí donde debemos influir directamente, no con acciones aisladas, como les decía, con objetivos formativos y solidarios, con acciones, pero también con visiones permanentes. Es por eso, chiquillos, que la acción y la relación entre derechos humanos, entre corresponsabilidad social y voluntariado van de la mano. Porque llevar justicia social es hacer lo que hacemos. Llevar una mano a la persona que lo necesita. Aunque sea de forma temporalmente corta. O de acciones permanentes también, ¿por qué no? Pero lo importante es entregarse en términos
en términos de acción más que del verbo. Y las acciones que podamos desarrollar y que puedan desarrollar desde el punto de vista del voluntariado son sumamente importantes. Necesitamos cada día, porque hay ciertas luchas, y esto es una reflexión final, hay ciertas luchas que yo entiendo que son de orden progresista, que son de orden solidaria, entre comillas, pero que a veces buscan el bienestar de una trinchera, una persona en particular, de un cierto sindicato, un cierto, no sé, gremio, médicos, profesores, ingenieros, no sé, o ciertos sectores, o sobre otros. La relación comunitaria en nuestro país es bien rara. Tenemos buenos dirigentes comunitarios, pero luchan solo por ellos. Tenemos buenos dirigentes sindicales, pero luchan solo por su sector. Y si estamos bien, como en la pesca, hay un ejemplo súper clarito de eso, en nuestra región, que hace unos días teníamos un acuerdo con una termoeléctrica, quedaron súper contentos, pero hay otros que sí también están afectados, pero como ellos ganaron, no les interesa. Entonces, de una u otra forma, esta visión individualista ha permeado cualquier visión social también. Es por eso que la invitación es a pensar también en el todo. El que está al frente, el que piensa lo mismo que yo, y el que no piensa igual que yo. Es una reflexión final para también transparentar una visión que es necesaria en nuestro país, a propósito de muchas discusiones que se van a ver, y que a mí me va a tocar como ver, a propósito de mi alto cargo de gobierno. Eso, chiquillos, muchas gracias por escucharme y todo gracias. Bueno, para complementar un poco lo que es el tema del voluntariado, me encontré hace poco con el tema de una cifra de voluntariado de lo que son la realidad de Chile. Una encuesta que hizo la Fundación Defender el año 2014 respecto a los números de lo que nosotros hacemos a diferentes tipos de niveles. Hablan de que, por ejemplo, el 89% dice que el voluntariado es un elemento importante en la sociedad. Sin embargo, si le preguntan a las personas cuánto hace voluntariado, solo el 6% responde que hace voluntariado. Es decir, voluntariado de boca, como indica el tema. Es decir, le damos una prioridad, pero ¿hacemos algo? Respecto a cómo trasciende este concepto de la empatía, se puede pensar brevemente, por ejemplo, en el porcentaje de dinero que da una persona que hace voluntariado con una persona que no hace voluntariado. De hecho, la cifra indica que el 40% de las personas que hacen voluntariado, o sea, que la persona que hace voluntariado dona 40% más que una persona que no hace voluntariado, lo cual indica que hay un grado de empatía frente a otra iniciativa, ya sean iniciativas sociales de cualquier otra índole. Respecto al voluntariado, obviamente está más enfocado a lo que son las mujeres participan más de los voluntariados que los hombres. Y otro tipo de cifras que están acá. Las razones por qué se hace voluntariado. Y la mayor cifra es para fomentar la participación ciudadana. Y obviamente para construir un país con mayor integración social y disminuir la desigualdad. Aquí la cifra igual, no sé, creo que la encuesta parte de los 25 años adelante, pero la mayoría del voluntariado que son chilenos se marca dentro de la población joven. Y acá, ¿qué tipo de voluntariado son los chilenos? Nosotros estaríamos en este sector dentro del 28%, dentro de los que son los trabajos comunitarios, junta de vecinos y club deportivo. Esta es un poco una radiografía de cuál es la labor del voluntariado, de cómo participan. Y esta cifra, y de hecho esta exposición, es interesante para poder reflexionar sobre nuestra labor y ver que somos un elemento importante de la sociedad, quizás no de forma larga, sino que de una manera formativa, en la cual nosotros podemos apoyar, pero también podemos crecer como personas. Y eso, chiquillos. Muchas gracias por su tiempo. Les quería comentar algo que igual era una sorpresa que yo quería darles, pero lamentablemente no funcionó. Parece que la comunicación entre nuestra corresponsal presidente en el sur no se pudo dar. Teníamos la idea de que esta parte de la exposición lo hiciera la Mecha a través de una grabación. Lamentablemente no se pudo, me llamó recién y me dijo que no pudo y que se están agarrando a palo unas personas por tu casa, no pudo. Esperemos que esté bien. Pero esta parte igual, esta
tercer bloque me gustaría que fuera como una reflexión. Así que, chiquillos, les voy a pedir a las personas que se puedan distribuir en grupos de A4, democráticamente los voy a distribuir, porque yo sé que algunos son medio apegados a sus grupos, así que por alguna instancia sí lo vamos a ver. ¿Sí? Así que, chiquillos, los voy a pedir